Hola amiguitos, amiguitas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de la hora que lo logren ver, ¿verdad? A esta hora vamos a mirar un trocito de la palabra y vamos a ver el símbolo de la palabra. Nosotros sabemos lo que sufrió el pueblo de Israel, ¿verdad? Y sabemos que sufrió una desobediencia que nosotros hoy también la llevamos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos olvida, rápido, rápido se nos olvidan los milagros, los favores, todo aquello que nuestro Padre Eterno ha dado a nuestras vidas, hace cada día en cada uno de nosotros. Eh, es impresionante. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros cuando estudiamos la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel le fallaba al Padre, le fallaba, le desobedecían. Bueno, ellos cometieron una multitud de errores y nosotros igual. Nosotros no somos los mejores. Nosotros, y mucho menos somos el ejemplo vivo para empezar a señalar. Yo lo digo es porque nosotros hemos vivido una vida demasiado favorecida por todo lo que el Padre ha hecho con nosotros. Pero también reconozco que hemos sido agradecidos en el momento. No sé si a ti te habrá pasado, pero sabemos que cuando necesitamos un favor del Padre, nosotros venimos y nos postramos de rodillas, no importa el tiempo que sea, lo que tengamos que buscarle, no importa la situación que tengamos en nuestro trabajo, en los lugares donde estamos, no nos importa. Lo único que nos importa es buscar sus favores, su misericordia y su amor. Pero también sabemos que inmediatamente que el favor fue hecho por el Padre, le damos gracias por haberlo hecho, pero después seguimos cargándonos con más cosas. Y en ese de que cargamos y llevamos y cuestionamos, nos olvidamos otra vez de los favores que el Padre hizo. Y hay una historia en Deuteronomios 21, dice la palabra que 21:1, en Números 21:1 dice que cuando el pueblo de Israel salió de aquel lugar, de este lugar donde, esperen, yo les digo cómo se llama, el lugar este. Dice la palabra de Dios, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negued, oyó que venía Israel por el camino a Taniar, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Eso nosotros lo sabemos. En los estudios que hemos hecho nos hemos dado cuenta que se hallaron muchos prisioneros. Y claro, se fueron mujeres embarazadas de sus esposos y se quedaron estos esposos. Se fueron madres, se fueron mujeres solteras. Ellos arrasaron con muchas personas y ellos los vendían em, los vendían como esclavos o los compraban como esclavos o a estos los mandaron a atrapar estos mismos cananeos, estos mismos con que ellos tenían que pelear. Este pueblo desfalleció. La cuestión es que nosotros hablamos de lo que ellos hicieron, pero no hablamos el por qué lo hicieron. Ellos vieron que el Señor les había hecho una promesa, ¿verdad? Que los sacaría triunfantes de Egipto y que que el Padre estaría con ellos hasta que entraran a la tierra prometida. Y cuando nosotros vemos esta historia podemos decir, pero ¿cómo es posible que este pueblo, viendo la mano de Dios, cómo le sacó triunfante, abriendo el mar, el mar rojo, o sea, todos los milagros que pudieron ver ahí, recordemos que lo primero que ellos vieron del milagro hecho de la mano de Dios fue Moisés cuando le dijo a Aarón que lanzara su vara para que esta se convirtiera en serpiente y el pueblo de Dios pudiera ver
el primer milagro que él hacía. Entonces, aquí vemos que ellos cuando se quedan desolados, padres sin los hijos o hijos sin padres o mujeres embarazadas que se fueron, se las llevaron y estos quedaron sin sus esposas o niños que se llevaron también y estos padres se quedaron sin sus hijos. Tenían que dolerles. Y no es que ellos eh, eh, se hubieran vuelto rebeldes porque sí, ellos sintieron un dolor. ¿Cuántos por mucha fe que tengamos, la gente habla de una fe grande o de mucha fe? Pero te voy a decir una cosa, ¿cuántos por la fe que tengas, grande o mucha, llegan momentos en que tú también te sientes que te hundes, que ya no puedes más? Y eso pasó con el pueblo de Israel. A el pueblo de Israel le dolió lo que pasó en ese desierto. Y ellos dicen que se levantaron y estaban comiendo. Ya el Señor les había dejado caer todos los días el maná del cielo. El maná, que ya nosotros hemos estudiado esa parte y hemos visto también el significado del maná, ¿verdad? Y entonces vemos que este pueblo dijo, pues, ¿cómo, qué pasó? El Señor no venía pues con nosotros, no nos dijo que nos sacaría triunfantes de aquí, que Él estaría con nosotros hasta el último día. ¿Para dónde se fue? Si se llevaron a todas nuestras familias, a todos estos que venían con nosotros, estos idólatras, estos brujos, se los llevaron, entonces de nada sirvió que hubiéramos salido de Egipto. Esto fue la queja de ellos. Ahora yo te digo una cosa, ¿cuántas veces nosotros también nos hemos quejado? Hemos visto los milagros, hemos visto la obra de Dios moverse en nuestras vidas, hemos visto milagros naturales y sobrenaturales, pero llegan momentos en que también decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque nosotros, como el pueblo de Israel, somos humanos y también fallamos. La cosa es que nosotros juzgamos, señalamos, decimos, pero ¿cómo es posible que lo vieron, que hablaban con él, que escuchaban la voz? Nosotros también hemos escuchado la voz. Nosotros también hemos estudiado su palabra y también le hemos fallado. Dice que cuando esto sucede en el pueblo, dice en el 4, después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué? Por lo que ya había sucedido. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban cansados. Estaban cansados de comerse el pan que venía del cielo, el maná del Padre. Estaban cansados. Y no me digas que tú a veces también te has cansado de comer la palabra. Tú también te has cansado de saborearla. No somos mejor que nuestros padres. No lo somos. Yo por lo que mi parte me siento muy orgullosa de saber que nuestros patriarcas, con todo lo que sufrieron, no todos hablaron. No todos hablaron sabemos que habían unos rebeldes. El pueblo de Dios, la palabra nos es aquí, nos dice, el pueblo. Es como cuando el hombre peca. Dice, el hombre pecó y por causa del hombre llegó la maldad. Pero por el hombre también somos nosotros salvos. Entonces date cuenta que él se refiere a una figura o de uno, encierra todo. Aquí no todo el pueblo. Aquí podemos ver que fueron personas que se vinieron con idolatrías de allá de Egipto. Muchos habían habitado en el palacio. Y todos estos muchos que se vinieron, la mayoría se levantaron en el pueblo, en el desierto contra el Padre. Aquí no se pudo escribir todo así tan
tan especificado para que lo pudiéramos entender. Se imagina que todo lo que el pueblo pasó en el desierto, toda palabra que Moisés habló con el Padre lo hubieran escrito, nunca hubieran terminado. Pero no todo el pueblo fue así. Fueron aquellos que se levantaron. ¿Por qué esto sucede, mis amados? No, por eso el pueblo de Dios dice la palabra que es su elegido. Se mezclaron, también dice, se mezclaron muchos extranjeros con ellos. Se vinieron de Egipto, se vinieron personas idólatras de toda la vida. Recordemos cuáles fueron los primeros que murieron. Uno de los primeros que murió por la idolatría y por renegar contra el Padre fue el esposo, no recuerdo el nombre en este momento, pero te voy a decir, fue el esposo del muchacho, no recuerdo el nombre, que fue el que el Señor usó para que hiciera todas las argollas de oro en el desierto. No te voy a decir nombres porque no lo recuerdo en este momento, y decir un nombre que no estoy tan segura que sea ese, mejor no te lo digo. Ese fue el primero que empezó en contra del Padre y ese fue el primero que murió. Entonces, y ese no era del pueblo de Dios, era de los que se habían colado. Estos que están aquí también son de los mismos que se colaron porque ellos se fueron multiplicando también en el desierto. Así como las mujeres y los hombres se multiplicaban, los hebreos allá en Egipto, estos también vinieron haciendo igual. Y acordemos que entre el pueblo de Dios hay gente con corazones negros, así levanten manos santas delante de Dios. Asimismo en el pueblo de Israel. Y dice que entonces, como se pusieron a murmurar de él, dice el Padre, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés porque está en el desierto, pues no hay pan ni agua ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Dios. Murió muchos pueblo de Israel. Te voy a decir, no todos hablaron los israelitas, no todos eran así. Pero volví y te digo, así como ahorita hay de todo un poco, en ese tiempo también había de todo un poco. Y como se vinieron muchos con ellos, entonces recordemos que ellos empezaron a dañarle el corazón a varios de ellos. Recordemos lo que hizo Coré. Coré Coré era de los levitas, de los sacerdotes. Y él se levantó también en el desierto. Entonces, ahí nos damos cuenta que todo lo que se iba levantando, Dios lo iba quitando. Lo que se iba levantando en contra de él. Bueno, lo cierto es que entonces dice la palabra que Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mira a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es impresionante porque podemos ver que primero, ellos eran idólatras. Hay dos cosas aquí que nosotros vamos a encontrar, que ellos eran bien idólatras. Ellos creían en el momento, como mucho sucede, pero después se les olvidaba y volvían los ojos a la idolatría. Ya aquí ya había muerto cuando esto se presenta, esta serpiente, ya había muerto Aarón. Y recordemos que entonces, antes de morir Aarón, ya le habían pedido un monumento. Habían hecho aquel
aquel becerro. O sea, ellos tenían que mirar y el Señor entonces les dice, no quieren seguir mirando la idolatría, pues sáquele una serpiente y él la pones en un madero. Envolvieron la serpiente en un madero con su cabeza hacia arriba y la cola hacia abajo. Entonces, cuando yo miro este espectáculo que se presentó en el desierto, después de que murieron tantos por esas serpientes venenosas y los que eran mordidos, entonces miraban a la serpiente del madero y allí se sanaban. Eso era lo que ellos querían ver algo. Y el Señor les dijo, pues sí, lo van a ver. Y les puso la serpiente. Pero si nosotros llevamos esto a nuestra vida espiritual y lo acomodamos a nuestra vida espiritual, ¿cómo murió el maestro? Murió como malo. A él lo llevaron al madero por malo. A él lo llevaron al madero por decir que era el Hijo de Dios. A él lo llevaron al madero por decir que era el maestro. A él lo llevaron al madero por decir que él era profeta. A él lo llevaron al madero por decir que él era el que es, el que vino y el que volverá. Todo eso, por todo esto lo llevaron a él al madero. Y fue allí en el madero donde nos demostró que con su muerte nosotros volveríamos a tener vida, porque estábamos muertos en los pecados y los delitos que cometimos en todo ese caminar. Y hasta el día de hoy puedo ver la mano del Padre obrar en nuestras vidas y veo también cómo el Padre maneja con nosotros una misericordia tan grande que a pesar de que vemos los milagros, agradecemos en el momento, pero después se nos olvida. La verdad es que a mí me molesta muchísimo cuando en la palabra solo hablan mal del pueblo de Israel. Y al hablar del pueblo de Israel es como si dijeran hoy en día, todos los que se creen hijos de Dios son como el pueblo de Israel. No, no todos. Todavía queda gente que verdaderamente es temerosa del Padre. Así como como los hebreos, la mayoría eran temerosos de él, así todavía hay gente ahorita que busca su presencia y la busca de verdad porque son temerosos de él y porque reconocen que si hoy estamos aquí es porque Yeshua vino y dio su vida por ti y por mí y que fue exhibido en ese madero, así como fue exhibida la serpiente, solo que a este lo mataron de la misma manera, creyendo que era tan malo como la serpiente que se levantó en el desierto. Es una pena que nosotros tengamos que estar viviendo tantas cosas donde podríamos tener una vida llena en su plenitud de su amor, si confiáramos un poco más en Él, si creyéramos más en Él. Si verdaderamente entendiéramos qué fue lo que él fue a hacer en ese madero, por qué lo hizo, qué necesidad tenía él. Todas estas preguntas no las tenemos y solo hay una respuesta. Todo lo hizo por amor. Un amor que tú y yo no entendemos. Pero por encima de todo lo que tú entiendes o dejas de entender está el amor. Y es el amor del Padre por nosotros. Lo que Él dio, lo dio por amor. Y ese Padre viene desde antes de la creación dándonos amor, amor y amor hasta el final. De ti depende y de mí depende que creamos que el verdadero amor viene de Él. Solamente de Él. Les bendigo, mis amados. Les bendigo.